La semana pasada vimos el tema de un estudio más profundo de las escrituras. Hoy vamos a ver lo que se llama un devocional. Esto no quita que no, es decir, hacer esto no excluye lo anterior, ¿sí? Nosotros es bueno que hagamos devocionales. Acá tengo cómo aplicar la Biblia, ¿no? Y vamos a ver el devocional. Es bueno que hagamos devocionales, pero que también estudiemos de la palabra de Dios, ¿no? No quedarse solo con el devocional es algo que nos va a limitar bastante. ¿Por qué? Porque el devocional comúnmente vamos a una fracción más pequeña de la Biblia y hay personas que ya prefieren no hacer un devocional sino más un estudio. Para eso hay que tener tiempo, pero si nosotros queremos empezar el día con la palabra de Dios y no tenemos mucho tiempo para hacerlo, como para hacer un estudio como el que vimos la otra vez, los devocionales son buenos porque son expresiones, es decir, palabra de Dios que podemos llevar a la práctica de forma rápida, ¿no? Así que bueno, acá dice el devocional, tiempo personal y dedicado para la comunión con Dios, es una práctica espiritual que te permite conectar con Él, escucharlo a través de su palabra, la Biblia, y responderle en oración. En resumen, es un encuentro intencional con Dios para nutrir tu fe y fortalecer tu relación personal con Él. Eso es lo que dice este devocional. Entonces hoy vamos a hacer un ejercicio. Espero que pueda salir, porque vamos a hacer un devocional todos juntos, pero cada uno va a hacer un devocional por separado. Por separado, vamos a hacerlo por separado, no importa que estén compartiendo la cámara, cada uno va a tomar una Biblia o el celular o no sé, o lo que tengan a mano, y van a elegir un pasaje. Yo les voy a dar, si no tienen, alguno tiene un pasaje que le guste, lo puede usar ahora. Y si no, yo les puedo dar un pasaje. Yo tengo anotado acá pasajes. Es más, les voy a dar un pasaje para que no sea algo que ya hayan visto. ¿Sí? Entonces, le voy a decir a Dani, Colosenses 3:8. Vamos con Marta, Santiago 1:19. Tengo a Roberto, Efesios 4:32. Diego, Mateo 6:14 y 15. Vamos con Cristian. Vamos con 1 Corintios 13:4, Cristian. Santi, ¿estás ahí? 1 Pedro 3:9, Santi. Y Vicky, Mateo 5:44, Vicky. Xiomara, vamos con Isaías 26:4. Isaías 40:31. Para Graciela y Richard. La idea es esto. Vamos a ir haciendo el devocional juntos, cada uno con su pasaje. Yo tengo un pasaje que está escrito acá, pero no va a ser el pasaje de ustedes, de cada uno. Así que bueno, lo primero es el propósito de la lectura. Bueno, lo primero es orar, ¿no? Cada vez que estamos delante de la palabra de Dios, lo primero tenemos que orar. Sabemos que el Espíritu Santo va a ser el protagonista para que nosotros podamos comprender lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Él es el que nos convence de pecado, Él es el que nos va a plantear el desafío a través de la lectura, ¿sí? De la palabra de Dios. Entonces, la oración es fundamental, pero la oración tiene que basarse en preguntas. Por ejemplo, ¿qué quieres enseñarme hoy? ¿No? Dios, ¿qué quieres? Es decir, tenemos que empezar nuestro devocional sabiendo cuál es el propósito de por qué hacemos un devocional. No hacemos un devocional simplemente porque nos toca y porque tenemos que hacerlo todos los días como una rutina, sino que tiene un propósito. Y el propósito tiene que ver con que Dios quiere que hagamos algo. Además de tener esa comunión con Dios, ¿no? El devocional tiene un propósito fundamental que es llevar a la práctica un cambio, algo que Dios quiere. Uno podría decir, sí, pero yo quiero simplemente estar en la presencia de Dios y descansar y todo eso. También lo puede hacer. Hoy no estamos diciendo que eso no exista, sino estamos diciendo lo que es un devocional. El tema de la práctica de la contemplación, por ejemplo, quedarse a mirar el mar, la luna, o de simplemente tener tiempos con Dios en silencio, son prácticas que son buenas espiritualmente, pero que no necesariamente son devocionales, ¿sí? Podemos hablar de lo que es un devocional, de llevar un fragmento de la Biblia para poder aplicarlo en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué quiere enseñarme Dios hoy? ¿Qué principio quieres que aprenda hoy? Esto en oración, ¿no? ¿Qué debo cambiar hoy en mi vida?
qué mandato o ejemplo debo seguir, ¿no? Al leer esta palabra. Entonces, cada uno tenemos allí un versículo que le fue asignado, ¿sí? Pero esta es una oración que cada uno va a hacer y que no tiene que ver con el versículo, sino que tiene que ver con el propósito por el cual vamos a leer ese versículo. Entonces le voy a pedir a Marta que ore y que le pida a Dios justamente esto, que nos plantee que podamos decir en la oración qué es lo que Dios quiere enseñarnos, qué es lo que quiere que apliquemos en nuestra vida. Así que Marta nos va a dirigir a todos en esta oración y oramos todos juntos. Esta es la parte que podemos hacer todos juntos, ¿sí? Padre Santo, Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar juntos aprendiendo de tu palabra. Te pedimos, Señor, de una manera especial, hoy que estamos haciendo este devocional juntos, Señor, que tú estés hablando a nuestros corazones en cada uno de estos pasajes. Tú tienes algo especial para cada uno de nosotros y necesitamos, Señor, saberlo. Danos la sabiduría adecuada, Señor, y para entender y para poner en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ese es el propósito que tenemos al leer el devocional, que Dios nos hable y que podamos llevarlo a la práctica. Así que ahora ya oramos todos juntos y vamos a ir al próximo punto. Cada uno esté mirando su versículo bíblico que tiene que ver con la lectura. Así que vamos a dejar unos segundos para leer ese pasaje de forma detenida. Es un pasaje corto, así que vamos a dejarnos 20 segundos para poder leer cada uno su pasaje. Mientras que leemos, entendemos. Y mientras que leemos, no nos olvidamos por qué lo leemos. Yo, por ejemplo, tengo Filipenses, cada uno lea su pasaje. Bueno, muy bien. Una cosa importante es que tomemos, obviamente se pueden agarrar capítulos enteros, se puede agarrar un libro entero si se quiere, va a depender mucho del tiempo que tenemos, pero a la hora de hacer este tipo de devocional que les estoy presentando, es importante no abarcar mucho, ¿no? Poder tomar una porción pequeña. Esto es para un devocional. Después a la hora del estudio vamos a estar viendo otras cosas como el contexto, como una cantidad de cosas que vimos la semana pasada. Pero como les di, vieron que les di un versículo, algunos dos versículos, pero una porción pequeña. Puede ser más grande. Yo esta vez le di un versículo para que no nos lleve mucho tiempo, pero puede ser una porción más grande, pueden ser 3, 4 versículos. Pero lo importante es que no agarremos demasiado, ¿sí? Porque necesitamos después elegir algo, o Dios nos va a guiar más bien a algo que vamos a estar cambiando. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía Filipenses 4, 6, 7, son 2 versículos. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, ese es mi devocional, ¿sí? Así que ya leímos esta porción y ahora nos enfocamos en la oración, ya sabemos con qué propósito vamos a estar yendo a la palabra de Dios. Pusimos todo en las manos de Dios, el control, leímos esa porción y ahora vamos a empezar a escribir. Ya oramos, ya leímos la porción, tenemos que tener un cuaderno, así que si no tenemos un cuaderno especial exclusivo para nuestros devocionales, que es lo recomendable, que tengamos un cuaderno para nuestros devocionales, que podamos repasar y ver cómo Dios nos habló en la semana. Bueno, si no tenemos eso, compremos un cuaderno o agarremos un cuaderno viejo que tenga muchas hojas y empecemos a usarlo para los devocionales. Si ahora no lo tenemos, agarren una hoja o las notas del celular o lo que sea para poder anotar algunas cosas de ese versículo. Así que un cuaderno exclusivo para tus devocionales y vamos a agarrar nuestro versículo que nos tocó y vamos a subrayar las palabras, o si no queremos subrayar la Biblia, anotemos en el cuaderno ese cuáles son las palabras o frases, pueden ser más de una palabra, que más nos llamaron la atención de ese versículo. ¿Sí? Anotemos. Esto es para hacerlo ahora, ¿eh? Anotemos las palabras, o la palabra o la frase que más nos llamaron la atención.
Bien, Daniel, ¿cuáles son las palabras que más te llaman la atención de tu versículo? Decime ese versículo cuál es. Bueno, mi versículo es Colosenses 3:8. Lo leo y dice así: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Bien, ¿cuáles Bueno, son las palabras que te llaman la atención? yo me subrayé dos palabras de este versículo: ahora y también. Bien, interesante. Ahora y también. Eh, Sí. bien, ¿por qué subrayaste eso? Bueno, porque él viene hablando de la vida antigua y la nueva, pero es como el pero, es como el ahora, es como es una acción a tomar ahora en el momento. O sea, es Ujú. una invitación a hacerlo ahora. No es mañana, hay una acción. Y también quiere decir que hay algo más, que tendría como dejar eso y me invita a hacer otra cosa. Él también. Bien, interesante, re interesante. Bien, voy a preguntarle a Diego que me diga cuál es su versículo. No le voy a decir a todos, voy a ir preguntándole a cada uno diferentes cosas, pero Diego, decinos cuál es tu versículo y cuáles son las palabras que subrayaste. Y mi versículo es Mateo 6, del 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Más, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y yo las palabritas que me dio el tiempo a la apurada a subrayar es ofensas, por la razón de que muchas veces solemos pensar que para arreglar las cosas con alguien, esta fue una charla que yo tuve con Marta hace tiempo, que muchas veces, bueno, si la otra persona está dispuesta a arreglar las cosas, entonces la perdono, entonces le perdono las ofensas, si no, no, y no, también aunque la otra persona no muestre, no ponga de su parte, nosotros tenemos que olvidar esas, o sea, no olvidar esas ofensas, pero saber perdonar y saber dejar todo bien. Y también la otra palabra que me había anotado es perdonáis, por lo mismo. Las relacioné bastante, el tema de ofensas y perdonar, el no guardar rencores. Bien, muy bien. Así que bueno, es importante señalar las palabras, porque si algo nos va a quedar en la mente, más que todo el versículo nos van a quedar palabras, ¿no? Nos van a quedar algunas palabras más que otras. Entonces es importante cuáles son las palabras que más nos llaman la atención. También es importante, si nosotros queremos, no entendemos cuál es la profundidad de la palabra, que podamos buscar ese significado. Miren, les voy a poner el ejemplo del versículo, voy a ir para atrás, del versículo de Filipenses. ¿No? Por ejemplo, dice, por nada estáis afanosos. Bueno, yo puedo decir, pero afanosos ¿a qué se refieren? Porque preocupado, ¿no? Podríamos decir, bueno, afanosos, sí, de afanar, no estén afanados. Dice. Entonces podría ser preocupado, pero en realidad en este versículo no está hablando de estar preocupado. Podemos estar preocupados muchas veces y eso es natural, si un hijo se enferma o si... Lo que está hablando de esta palabra que usa en el griego es una preocupación extrema. Es decir, podríamos traducirlo mejor como ansiedad, no tanto como afán o como preocupación, sino como ansiedad, ¿no? Alguna versión, no miré, pero alguna versión me imagino que debe decir ansiedad en vez de, por nada estén ansiosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, oración y ruego, bueno, con acción de gracia. Eh, entonces es importante que en algunas ocasiones que dudemos cuál es el significado de esa palabra, busquemos, así sea en internet o profundicemos de qué está hablando esa palabra, ¿no? ¿Qué es lo que está hablando? En los casos que me dijeron son palabras que conocemos, entendemos su significado, pero si hay alguna que podría tener un significado diferente, hay que buscarla, ¿sí? Para llevarnos un mensaje correcto, ¿no? Porque si yo me voy diciendo, bueno, no me tengo que preocupar por nada, al final voy a hacer algo que es negativo, porque me dice, che, no te está preocupando, no te estás, que sos un tipo frío. No, en realidad está hablando de la ansiedad, de ponerse en un estado donde hay un descontrol emocional y una preocupación extrema que no te deja descansar, ¿no? Bien.
Después de buscar, por eso se busca el significado completo de las palabras que te llaman la atención. Si las sabemos, no es necesario buscarlas. Pero si sabemos que podemos profundizar un poquito, está bueno buscar un poquito más sobre el significado de esas palabras. Después que tengamos esto, anotamos pensamientos, preguntas o ideas. Y voy a dejarle 20 segundos más para anotar un pensamiento, una pregunta o una idea que se les ocurra de forma espontánea, ¿sí? Lo que se les ocurra. No hay, acá es un devocional propio, así que no hay errores, ¿eh? Esto está todo bien. Anoten, les voy a dar 20 segundos para anotar una idea, un pensamiento o una pregunta que les surja del texto que tienen ahí adelante. 20 segundos de ahora. Bueno, muy bien. Richard, ¿nos querés compartir tu versículo y decirnos cuál es tu idea, tu pregunta o el pensamiento que hayas anotado? Sí, 40:31, Isaías 40:31. ¿Qué dice? Pero los que confían en el Señor renovarán su fuerza. Bien. Que yo lo interpreté como que depositar la confianza en Dios, porque muchas veces nosotros depositamos la confianza en las palabras de los hombres o en cosas o lo que fuere, a veces te va mal y ya como que perdés la confianza. Y creo que Dios dice ahí que tenemos que confiar en Él para que Él nos renueve la fuerza, porque la única persona que deberíamos confiar es en Dios. Ese fue mi punto de vista. Bien, perfecto. Vamos con Vicky. A ver, Vicky, decinos tu pasaje y cuál es la idea que te vino a la cabeza, pregunta o pensamiento. Bueno, mi pasaje es Mateo 5:44, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Y tuve preguntas. ¿Qué enemigos tengo? ¿Cómo puedo amarlos? Amar a mi enemigo conlleva actos que sepa que lo amo, ¿y cuáles son? Bien, bueno, importante, ya te acercás a un estudio sobre el tema, pero realmente importante, son preguntas muy profundas y que tienen que ver mucho con el pasaje, ¿no? Así que, bien, Vicky, muy bueno. Pero hasta ahora vimos varias cosas, estuvimos viendo las palabras, nos llaman la atención, bueno, oramos, vimos el versículo, tenemos el propósito otra vez, y lo voy a repetir cada vez que pasemos a otro punto. El propósito es que Dios nos conduzca hacia algo práctico en nuestra vida, un cambio práctico, ¿sí? Ese es el propósito, no tenemos que olvidarnos de eso. Vamos entonces a seguir con lo que viene. Estuvimos viendo la escritura ahora, estuvimos escribiendo, y ahora con los que escribimos, con el pasaje que tenemos, oramos, reconocemos siempre el propósito por el cual hacemos este devocional, que es poder llevar a nuestra vida algo práctico y que nos vaya transformando el carácter de Cristo. Entonces, ahora vamos a la reflexión. Ya reflexionamos, ya vamos reflexionando, pero vamos a tener un tiempo para hacer esta reflexión de forma interna, de poder seguir reflexionando un poquito más. Vamos a preguntarnos qué significa, cómo esto se aplica en mi situación actual y qué sentiría, pensaría o haría Jesús en una situación similar, ¿no? Si Jesús estuviera en la situación en que nos encontramos actualmente, ¿cómo reaccionaría él? ¿Qué haría? Entonces vamos a tener unos segundos, voy a dejar un poco más porque son 3 preguntas, unos 30 segundos de reflexión propia. Los que son 2 y están compartiendo el pasaje lo pueden charlar, porque están haciendo el devocional juntos, así que no hay problema. Si hay 2 en la cámara, lo pueden charlar entre ustedes. Si estamos solos, tengamos un tiempo de reflexión más interna, más en silencio, y podemos también escribir, no tenemos por qué largar la lapicera, podemos escribir también, pero tengamos un tiempo más de reflexión más profunda con estas 3 preguntas. ¿Qué significa? ¿Cómo se aplica esto a mi situación actual? ¿Y qué sentiría, pensaría o haría Jesús en una situación similar? Si Jesús estuviera en la misma situación que estamos nosotros. ¿Sí? A partir de ahora vamos con 30 segundos.
Bueno, muy bien. Vamos a ir preguntando y vamos a ir con Marta, que no le preguntamos, a ver que nos diga su pasaje y nos diga, no todo lo anterior, Marta, sino vinculado a esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo se aplica a tu situación actual? Si querés compartirlo, ¿no? Porque estamos compartiendo cosas que son personales. Pero bueno, la familia y la fe hace esto, ¿no? Nos compartimos unos a otros y nos respaldamos y ayudamos. Si es algo muy íntimo, obviamente puedes no compartirlo. No hay que por qué hacer público todo. Te escuchamos, Marta. Bueno, mi pasaje que me tocó fue Santiago 1:19 y dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y la pregunta que significa es que Santiago aconseja a los cristianos que fueron dispersos a través de esta carta a no apurarse al hablar, sino dice pronto para oír. Pronto para oír, que oír y también depende qué oír, que estamos consumiendo. También contesto la segunda, ¿no? ¿Cómo se aplica a tu situación, a tu vida? Pronto para oír, tratar de oír más, y oír más de la palabra de Dios, de los buenos, de testimonio, de consejos, de prédicas, de alabanzas y de todas cosas que nos pueden edificar, aunque no sea bíblico, pero que se pueda hacer estudios, bueno, pero que sea para edificar y no perder el tiempo. Pronto para oír. Y tardo para hablar, a veces por apurarnos a aconsejar o dar opinión, nos equivocamos feos o podemos estar dando nuestra opinión sin estar bien informado de alguna situación y podemos caer en pecado sin Bien. querer, y tardo para airarse. Que el Señor nos enseña a amar al prójimo como a uno mismo y me acuerdo que hay un meme que dice hay cada prójimo que no colabora, es verdad, pero el Señor nos dice que tenemos que amar al prójimo, entonces a tratar de ser tan enojones. Usemos el singular. Pues nosotros ya sabemos que esto es para todos, que la palabra de Dios, pero queremos escucharte a vos cómo se aplica en tu vida. Yo tengo que oír más, yo tengo que hablar menos y yo tengo que no ser tan enojona. ¿Está? Pero también, contestando la tercera pregunta, Sí. Jesús es el ejemplo a seguir, ¿no? Jesús se tomó el tiempo de escuchar a las personas, se tomó el tiempo de hablar correctamente con las personas, con amor, pero también tuvo un momento de enojo. No quiere decir que enojarse está malo, sino que permanecer enojado está mal. Enojarse Bien. es humano. Sí, yo me estoy diciendo que yo me puedo enojar, pero no me puedo permanecer estar en enojo. Ay, bueno, Así que Jesús. No, está bien, es una práctica. Ya se enojó. Bueno, pero que no se, ya el sol ya se escondió. No, que es una práctica, ¿no? Poder hablar de nosotros. Es normal que cuando estemos en reuniones así lo generalicemos o hablemos de todo, pero vamos a tratar de hablar de nosotros porque el devocional es para nosotros. Cada uno tiene un pasaje diferente y bueno, la enseñanza esa va a ser para nosotros en particular, ¿no? Entonces, Jesús en mi lugar haría tal cosa, yo necesito hacer esto, esa es la propuesta. Sé que es difícil, porque se nos va enseguida la aplicación general, pero es bueno para el alma poder hacerlo también.
Vamos entonces a Santi, que le dimos el tiempo ahí para que nos comparta entonces su pasaje y estas 3 preguntas y pasamos a lo próximo. Bueno, me tocó Primera de Pedro 3:9, que dice: no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por lo contrario, contesten con una bendición. A estos los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. Bueno, ¿qué significa? Había puesto que este versículo significa que no sigamos las costumbres del mundo, sino que sigamos las de Dios, ser diferentes. Que, bueno, porque bueno, el mundo como que, yo que sé, me insultan y bueno, ¿qué me insultan? Yo te devuelvo el insulto. Entonces, no, ser diferentes, en vez de devolver un insulto, devolver una bendición, como dice el versículo. Bueno, la segunda es cómo se aplica este versículo a mi situación actual. Puse, nada, que no contestar. Mi situación actual es que, bueno, si me tiran así algún insulto o algo, es que no contestar igual a los que actúan contra nosotros, sino contestar con una bendición, como se había puesto anteriormente. Es difícil, ¿no? Un tremendo desafío. Cuando nos dicen cosas, contestar con una bendición. Que Dios te bendiga. Pero sí, es difícil. Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahora estuvimos reflexionando también en este pasaje. Necesitamos llevar todo esto hacia algo práctico, no general, algo que podamos hacer. Para ahora vamos a ver eso. Estamos en la reflexión todavía, así que oramos, leímos el pasaje, escribimos, tenemos ahí anotaciones, estamos reflexionando, seguimos anotando. A su vez, mientras que reflexionamos, también seguimos orando. No es que son bloques separados, sino que se va dando todo junto, ¿no? No es porque o junto o no, pero podemos estar orando mientras que vamos reflexionando, o si no encontramos una respuesta, podemos pedírsela a Dios. Mirá, Señor, no entiendo tal cosa, y poder hacer esto no como bloques, ¿sí? Sino como puntos que se van entremezclando. Vamos a la próxima. Y después, bueno, acá. Esto es la razón de ser de un devocional, que es la aplicación, ¿sí? Siempre que estudiamos la Biblia buscamos una aplicación, pero en el estudio bíblico no solamente buscamos una aplicación, sino un entendimiento más profundo del pasaje, ¿no? En este sentido es algo rápido, es un devocional, y necesitamos llevarnos algo para que Dios haga nuestra vida de forma más rápida, ¿no? Depende del tiempo también que tengamos, como decíamos. ¿Qué debo aplicar? Bueno, es la enseñanza. Si yo agarrara mi devocional, que es el de Filipenses, como veían allí hoy, la mía sería reemplazar la ansiedad con la oración y la gratitud para recibir la paz de Dios, ¿no? Eso sería el resumen de la enseñanza. Entonces, lo que vamos a hacer ahora vamos a resumir con nuestras palabras la enseñanza. Por ahí el versículo es tan corto que el resumen parece igual que el versículo, ¿no? No resumimos mucho. Pero tratemos de en una sola frase, con las menos palabras que podamos, resumir cuál es la enseñanza. ¿Sí? Ahora vamos a dejarnos 10 segundos, ya leímos el pasaje, ya sabemos cuál es, así que escribamos en la hoja cuál es la enseñanza, un resumen de la enseñanza. ¿Se entendió? Esto es rápido, son 10 segundos, ya tenemos el pasaje. Bueno, le voy a pedir a Graciela que nos comparta cuál es entonces la enseñanza, el resumen de ese versículo que tienen de Isaías. Bueno, leo de vuelta lo que nos tocó Si el querés, pasaje. dale. Sí, dale, léelo. Dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Lo que nosotros concluimos es que debemos de confiar en Dios por más aflicciones que tengamos en la vida, porque a veces por más que pasemos por circunstancias que pueden, o sea, como que sacarnos a relucir, o sea, sentimientos negativos o de frustración, saber que
Él tiene el control de todo y que si las cosas pasan es por algo, sea por mal o por bien. Bien, Grace, y si yo te dijera, quiero que me digas todo eso en 6 palabras, 6, 7 palabras, no más. ¿Qué dirías? Confianza, diría confiar, esperar también, ser paciente. No desesperarnos en la situación que estemos pasando. Bien, ya te pasaste. Confiar, ser paciente, no desesperarnos en ninguna situación, confiar en Dios, ¿no? Confiar en Dios, ser paciente, no desesperarnos en ninguna situación. Bien, ahí tenemos un resumen de lo que dijiste. Impecable. Muchas gracias. Vamos a ir con Cristian. Bueno, mi pasaje es 1 Corintios 13:4, que dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Y yo, como resumen, como para hacerlo corto, yo le puse amar con paciencia y sin orgullo por ello. O sea, el simplemente el amar por amar, o sea, no buscar como un reconocimiento por ello, sino simplemente el estar queriendo a los demás, a tu prójimo, porque Dios nos ama a nosotros también. Así que pues, yo lo resumí con esas 2 frasecitas. Bien, impecable, buenísimo. Entonces ahí tenemos, cada uno hizo un resumen cortito de ese pasaje, y ahora vamos al método práctico, y ya estamos terminando nuestro devocional, y es identificar el principio clave. ¿Qué debo aplicar? Y esto es algo que puede ser muy profundo y a veces no está tan claro, y por eso tenemos que buscar en Dios qué es lo que Dios quiere que apliquemos. ¿Qué acción específica se desprende de este principio? Es decir, ¿qué tengo que hacer? Porque está muy lindo el versículo, lo estudiamos, lo vimos, las palabras clave, pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Me invita a dejar algo o me desafía a hacer algo? O capaz que las dos cosas. En tu caso, Grace, a hacer algo, bien. Pero vamos a ver, porque por ahora tenemos, por lo que he escuchado, como una enseñanza que es muy general, ¿no? Y lo que tenemos que hacer ahora es bajarlo a tierra, bajarlo a nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga con esto? Porque está muy bien, está muy lindo el versículo, nos anima, pero Dios quiere más que animarnos, quiere que llevemos su palabra a la acción, ¿sí? Que no solamente oigamos, sino que seamos hacedores de su palabra. Entonces, tenemos que saber qué acción específica es la que se desprende de este versículo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo que hagamos? Imaginemos que estamos haciendo este devocional en la mañana. ¿Qué es lo que quiere que hagamos durante el día? ¿Sí? Y de ahí en adelante. Todos tenemos nuestra acción específica, ya a esta altura tenemos una idea a qué nos está llamando el versículo, ¿no? Pero seguramente tengamos algo en nuestra cabeza que es muy general, que sea como amar a nuestros enemigos, que sea como oír más, tener paciencia, devolver bendición por maldición, cosas que pueden ser mandamientos que son muy generales, que están bien, el mensaje que nos puede animar, pero que no significa para nosotros un acto puntual. Entonces, esto es fundamental y es el paso capaz que es más difícil del devocional. ¿Cómo lo hago hoy? Esa es la pregunta. ¿Cómo hoy? Imaginemos otra vez que de mañana, porque ahora después nos vamos a dormir, no vamos a hacer nada, pero ¿cómo lo hago mañana cuando me levante? ¿Cómo lo hago a partir de acá? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo que haga y cómo lo hago? Por eso es fundamental no generalizar. Si nosotros decimos amar a nuestro prójimo, eso es wow, es un tema que después vamos a salir y no vamos a saber bien cómo hacer para llevarlo a la práctica.
porque el amor es algo muy, muy general, abarca muchas cosas. Si decimos, yo qué sé, cada vez que nos maldicen, bendecir, está bien, pero vamos a tener que esperar que nos maldiga alguien y vamos a tener que interpretar qué es eso que nos maldigan, ¿no? Es un insulto, no es, bueno. Así que tenemos que pensar no en cosas generales, sino en una meta pequeña y medible, algo que podamos hacer, ¿sí? Que no nos haga, que no sea demasiado difícil para nosotros, porque estamos comenzando, capaz que es algo que nos cuesta, pero que sí, que lo podamos hacer, pero que lo podamos medir también. Que podamos decir, bueno, hoy hice esto que quería hacer, o hoy no logré hacer esto que quería hacer. Por ejemplo, en el caso, miren, les pongo un ejemplo, en el caso de Filipenses, que era el pasaje que yo tenía, si yo digo, seré menos ansioso y voy a ser menos ansioso y orar más. Bueno, está muy lindo, pero ¿cómo hago para ser menos ansioso? ¿Cómo aplico esto? ¿Orar más? ¿Cuánto más? No sé, es como muy vago, ¿no? Se nos escapa. Listo, voy a orar más de ahora en adelante. Esto me va a durar como un suspiro, me va a durar, ¿no? Después al otro día, decir, bueno, no sé ni cuánto oré, ni cómo, si estuve ansioso, si no estuve. Entonces, fíjense cómo se puede cambiar por algo práctico. Anotaré en un papel una sola cosa que me genera ansiedad, es identificar qué es lo que me genera ansiedad, siempre me está generando ansiedad, y voy a llevar eso conmigo siempre, ¿no? Y lo voy a mirar a cada rato. Cada vez que me sienta ansioso por eso, para estar consciente cuando que estoy ansioso por eso, voy a pensar en 3 cosas por las cuales estar agradecido con Dios. Entonces agarro una libreta, tengo cuál es mi motivo de ansiedad, cada vez que me siento ansioso por eso, por ese motivo, anoto 3 agradecimientos, ¿no? A ver, es algo un poco más práctico, es un ejercicio que estoy haciendo en ese caso. Entonces, por ejemplo, bueno, tenemos que identificar, que también está anotado acá, si es un tema de nuestros enemigos. Bueno, la pregunta que hacía Vicky es fundamental. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Porque si no, estamos generalizando demasiado y decimos, bueno, nuestros enemigos. Entonces decir, bueno, ¿cuáles son aquellos que se oponen que se oponen a lo bueno, que se oponen a las cosas de Dios? ¿Y cómo yo tengo que reaccionar? Bueno, identifiquemos, fulano, Pedrito González del trabajo, la verdad que me paspa, porque siempre está hablando de mal de Dios y me critica y esto y lo otro. Bueno, ¿cómo debo reaccionar yo con fulanito en el trabajo, con Pedrito González? Tenemos que llevarlo a algo práctico, si tiene nombre, apellido, si tiene tiempo, horario, de 3 a 5 yo me encuentro con fulano, o a la hora que estoy con mis hijos, tengo más ansiedad porque mis hijos son chicos y alborotan, o cuando estoy cuidando a mi madre que es más anciana, o cuando, no sé, hay momentos específicos, o en el matrimonio, cuando pasa esto en mi matrimonio exactamente en un día, una hora. Entonces me propongo hacer un ejercicio para ese momento. ¿Sí? Esto es difícil porque no siempre se nos ocurre qué hacer. Primero tenemos que identificar dónde está el problema en nuestra vida, dónde está ese círculo vicioso que nos hace caer una y otra vez en eso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, al principio, identificar una sola cosa. Yo sé que pueden haber 1000 cosas para mejorar, pero vamos a identificar una sola cosa en nuestra vida en la cual deberíamos aplicar este pasaje. Puede tener nombre, apellido, horario, lugar, fecha, todo. Y vamos a buscar una forma práctica de contrarrestar cuando estemos en esa situación, según lo que nos invita el pasaje, ¿no? Puede ser en esa situación orar, puede ser en esa situación decir 3 cosas lindas, puede ser en esa situación, no sé, lo que se nos ocurra, ¿sí? Con el correr del tiempo, si practicamos esto siempre, van a ver que hay muchos ejercicios que se plantean que sirven para muchas cosas a la vez. Entiendo que este es el punto más difícil, que hay que ser práctico, que tenemos que buscar la vuelta, pero tratemos de hacerlo, ¿sí? No tiene por qué salir. Si no sale, tranquilos. Es cuestión de práctica, ¿sí? Entonces vamos a dejar unos 30 segundos
para primero identificar dónde aplicar eso en nuestra vida, que es el punto crucial, y después para saber qué hacemos cuando entremos en esa situación. Después voy a decir a alguien que lo comparta, pero sin mencionar ninguna persona, ni lugar, ni fecha, sino el ejercicio, cuál es lo que le pasa y el ejercicio. ¿Tá? Bueno, 30 segundos a partir de ahora. Vamos a preguntarle a Vicky, no sé si Vicky tiene algo o necesita un tiempo más. Avísame, Vicky. Estoy acá. Bien. ¿Nos querés compartir, Vicky? Sí, lo que pensé es como ser intencional de orar por mis enemigos. Y me puse por lo menos 2 veces a la semana, y por Bien. días. O, bueno, no sé, lunes y jueves o viernes, no sé, algo así. Y para hacerlo como más, decir, bueno, tal día tengo que orar por mis enemigos. Y bueno. Me encantó, muy bueno. Ahí tenemos un ejemplo de llevarlo a algo bien práctico. Y bueno, los jueves o los viernes, o el día, jueves o viernes, ¿no? No puede ser los jueves o los viernes, tiene que ser un día, ¿no? Jueves, podemos poner, los jueves voy a orar por mis enemigos. Entonces, anoto los nombres de aquellas personas que yo considero, a ver, enemigos no es que sean enemigos como entendemos. Enemigos es que se oponen a las verdades que yo defiendo, ¿no? Y que defienden otras verdades, a eso nos referimos. Pero voy a orar por ellos, ¿no? Capaz que enemigo es aquel que no, que son tóxicos para nosotros, que no podemos estar con ellos, nos sentimos mal cuando, bueno, vamos a orar por ellos. Así que está bueno. Los jueves, eso le agregaría a tal hora, cuando estoy en casa o cuando estoy haciendo esto, voy a orar por mis enemigos, ¿no? Esta hora, de esta hora a esta hora, ¿no? Que sea todavía más específico, cuanto más específico sea, mejor. Pero es buenísimo el ejercicio de orar, fundamental. ¿Quién más? A ver, Diego, que hace mucho que no habla. No, yo en mi caso justo considero que como lo hago hoy, me pasa que yo ya perdono, entonces por ese lado no es como que diga, en este aspecto tengo que hacer esto y esto, porque yo ya perdono, yo ya lo he empezado a aplicar hace mucho, pero sí considero que lo que me hace falta para perdonar de mejor manera es el hecho de ser menos reactivo, ser menos, porque por más que yo perdono, soy reactivo en el momento, me molesto, me enfado y demuestro ese Activo, que enojo. es impulsivo. Claro, impulsivo, tipo, demuestro ese enojo, demuestro que estoy enojado, ¿me entendés? Es como, tal vez yo te perdone, pero en el momento te muestro que estoy enojado. Entonces, tipo, me falta como ser más tranquilo y lo que pensé simplemente para ponerlo en práctica es, cuando note algo que me altere o algo que me moleste, agarrar, respirar hondo, orar y intentar hacer como si no hubiera pasado nada, pero que estar tranquilo. No sé cómo sería la palabra, pero, o sea, por más teniendo presente, sí, que bueno, que acabo de tener un altercado con alguien, pero hacer como si ya hubiera sido solucionado ese altercado, tratar a la otra persona con naturalidad. ¿Hay algo en tu vida que vos digas, esto me hace saltar la térmica? Cada vez que me pasa esto, me salta la térmica. Que te pase seguido. Sí, con mis viejos. Bueno, ahí, porque así lo vamos especificando. Entonces, ese cuando alguien me haga es muy general. Entonces, ya sabemos que tus viejos te hacen saltar la térmica. Bueno, si podés identificar cuándo te hace saltar la térmica, cuando no tenés por qué compartirlo, pero digo, pues si podés identificar cuándo tus viejos te hacen saltar la térmica, cuando te dicen algo específicamente, cuando tocan algún tema específico, cuando se meten en algo que a vos no te gusta que se metan, bueno, una vez que identifiques eso, es ahí donde tenés que aplicar un ejercicio, en ese momento, ¿sí? Apuntar de forma, cuanto más específico sea, mejor, ¿sí? No hacerlo general, porque si no, de lo general se diluye. Entonces, es en ese momento específico donde tendrías que decir, bueno, cada vez que mis viejos se meten en este tema, que a mí me hace saltar la térmica, lo que voy a hacer es
me voy a ir a pasear o me voy a orar o voy a dejarme espacio para poder tranquilizarme o, no sé, buscar un ejercicio, ¿sí? Lo aclaro porque vieron cómo nos vamos siempre a lo más general o cualquier situación que se dé, pero estamos buscando la situación en que somos débiles, justamente para atacar ese punto, ¿no? Desde ahí vamos a aprender todo lo demás. A ver, Daniela. Bueno, mi pasaje es Colosenses 3:8 y decía dejar la ira, el enojo, la contienda, la blasfemia y todo eso. Bueno, en lo personal el pasaje me invita a la decisión que tengo que tomar es con la ira. Y bueno, un recurso que puedo usar y lo voy a poner en práctica es ponerme al menos 4 alarmas con el nombre del pasaje y estar alerta, porque en realidad es algo que no me queda cómodo. Esto yo ya lo he comentado, que mi problema es cuando recibo el que me quieren aplastar, estoy siempre como pronto para enojarme o para defenderme. Estás en método de ataque. Estás claro, sí. Claro, pero en realidad yo no lo quiero eso. Y bueno, este es un versículo que hoy Dios me lo regaló con el estudio que estamos haciendo. Y bueno, me lo voy a poner 4 alarmas para recordármelo y aprendérmelo de memoria. Y bueno, y luchar con esa herramienta, básicamente, aprenderme ese versículo y citarlo y memorizarlo. Bien, a identificar lo mismo que acá Diego. Identificás un momento, porque es obvio que cada vez que te quieran atacar vas a reaccionar porque tenés, pero identificás un momento donde a diario decís, che, ¿cómo salto con esto? Me hace saltar la térmica. Puede ser en el tránsito, puede ser en el trabajo, en tu casa o en algún lugar. No, es cuando en realidad se me subestima o se me quiere aplastar. En realidad después no tengo otro gran problema que me genere ira. Yo puedo ir en el tránsito, no tengo problema. Bueno, a veces. Pero Bueno. no, básicamente en lo personal sí, no, es cuando viene el aplastón, ¿viste? Cuando me quieren hacer sentir que soy menos, es como un resorte. Bien, el trabajo también sería identificar qué cosas son las que te hacen saltar más, qué es lo que vos considerás que te están haciendo sentir menos, es decir, poder estudiar un poco más qué es lo que te hace saltar la térmica para que no sea porque si no va a ser todo lo que a vos te parece entonces seguramente hay algo que te ofende mucho más que otras cosas, ¿no? O algunas palabras, o la soberbia, cuando ves que alguien es soberbio, cuando identificar, cuanto más específico sea, tu mente va a estar más preparada para la ocasión. Si vos ves que alguien es soberbio, decís, bueno, este me va a ningunear, así que tranquilo, Dani, pasaje, el pasaje dice esto, bueno, sí, entonces identificar, cuanto más específico sea, más preparado vamos a estar para esa ocasión. Seguimos, ya estamos terminando. Esta va a ser más corta, creo, que la anterior. Bueno, esto, ¿no? Pensar en situaciones diarias, ya lo que estamos viendo, ¿no? Ser concreto y específico. Pensar en situaciones diarias, dónde aplica, no solamente cómo hago, sino dónde aplica más este principio en tu rutina de hoy. En la rutina diaria, ¿dónde aplica más? En casa, en el trabajo, en el estudio, en el tráfico, en la calle. Concentrarse más en tu desafío en el lugar que más aplica. Si yo sufro de ansiedad, ¿en dónde sufro más de ansiedad? Cuando estoy en casa con mis hijos, cuando estoy trabajando, cuando estoy en la iglesia, cuando estoy con mi matrimonio. ¿Dónde es o qué cosas son las que me producen más ansiedad? La falta de dinero, la falta de silencio, la falta de recursos, la falta no sé, de lo que sea. ¿Qué es lo que me está produciendo ansiedad? Por ejemplo, en mi caso, con mi versículo, ¿no? Entonces yo tengo que hacer un ejercicio una vez que reconozco el lugar y el qué es lo que hace saltar la térmica, como decíamos, ¿no? Producir la ansiedad. Y una vez que lo identifico, tengo que decir, cada vez que estoy con mis hijos, supongamos que me genera mucha ansiedad antes de ir a la escuela, que eso es verdad, ¿no? Antes de que yo vaya a la escuela me genera ansiedad porque hay 40.000 cosas para hacer.
y los niños se mueven a 0,5 kilómetros por hora, ¿no? Están ahí, arrastrando los pies. Entonces yo me quedan, bueno, ¿qué tengo que hacer para que eso? Bueno, entonces todas las noches voy a procurar que esté todo pronto para que cuando ellos vayan a la escuela no haya que hacer demasiadas cosas, o que la comida esté pronto. Bueno, pongo un ejemplo, ¿no? Prácticas, algo que me lleve a mejorar esa situación, y de esa manera voy a evitar esa ansiedad. Para no sufrir, como dice el pasaje, no sufrir ansiedad, ¿no? Y eso me va a permitir usar esas mañanas donde tenía ansiedad para orar, para tener un tiempo de orar, para pasar bien, para estar tranquilo y tener una mejor relación con mis hijos y ser mejor padre, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, esto es un poco lo que vimos. Bueno, y por último, una vez que tenemos este desafío, otra vez oramos, aunque venimos orando, mientras que leemos la palabra oramos, obviamente, tenemos este momento, pero oración y dependencia, no podemos hacerlo solo. No se hace con las fuerzas, con nuestras fuerzas. Tenemos que pedir ayuda a Dios. Y no solamente, bueno, después vamos a ver eso. Primero pedirle ayuda a Dios, no es con nuestra fuerza. Dios nos ayuda a poder controlar, a tener dominio propio, a poder reaccionar de buena manera, a que el ejercicio funcione. No se trata de psicología, se trata del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo en nosotros. Si Él es el que va a restaurar todas las cosas a la imagen de Cristo. Así que también va a terminar la obra en nosotros, y esto es dejar estos desafíos en la mano de Dios. Hay que orar y decir, mira, Dios, entiendo que querés que yo haga, entiendo que querés que haga esto, entiendo que tal y tal cosa, todo lo que anoté, ayúdame, yo solo no puedo, necesito de vos, no es con mis fuerzas, sino con las tuyas. Sí, esto es fundamental. Y antes de despedirnos vamos a orar, de esa manera le voy a pedir a alguien que ore, ¿sí? Fundamental es que cada vez que tengamos un desafío, pidamos perdón. Y dice, ¿y por qué hay que pedir perdón? Bueno, porque si tenemos el desafío de poder hacerlo, es porque no lo estábamos haciendo antes, ¿no? Entonces, es bueno poder ir a Dios y decir, bueno, Dios, perdóname porque hasta ahora no he reaccionado bien cuando pasa esta situación. Perdóname, Señor, porque hasta ahora he sufrido ansiedad y no he sabido descansar en ti. Perdóname porque hasta ahora no he escuchado lo suficiente y siempre he hablado más de lo que escucho. O perdóname porque hasta ahora no he confiado en ti y he dependido absolutamente de mi fuerza. Perdóname porque he perdido la fe en ti en varias ocasiones y me he preocupado demasiado. Bueno, etcétera, etcétera. El mensaje que Dios nos dio también, que Dios nos da a través de ese versículo, nos lleva también al arrepentimiento, ¿sí? Si nosotros no nos arrepentimos y no vamos a la profundidad de nuestro pecado, entonces tampoco vamos a tener el ánimo como para hacer esa metanoia, ese cambio de mentalidad, ¿sí? Darse la vuelta, que es el arrepentimiento, y ir para el otro lado, ¿sí? Entonces es fundamental que en cada devocional tengamos un tiempo de arrepentimiento, ¿no? Nosotros pensamos que el arrepentimiento es solo cuando hay un pecado tremendo, salado, y ya, viste que es muy evidente. Y no, todos los días hay que ir a Dios en arrepentimiento, porque si Dios nos muestra algo para hacer, es porque ya no lo estábamos haciendo, ¿no? Y de esa manera nos vamos acercando a Dios. Y nos mantiene humildes. El arrepentimiento nos mantiene humildes, sabiendo que lo que hacemos es un acto no solamente que nos hace bien a nosotros, sino que es un acto de obediencia a Dios. Es lo que Dios nos pide que hagamos. Y bueno, y si en el camino, que ahí lo dije, si en el camino de querer mejorar esa acción volvemos a caer o no logramos, no hay ningún problema. Volvamos al Señor, pidamos la fuerza a Dios, sigamos arrepintiéndonos y dejando que Dios esté trabajando en nosotros. Bien, después viene la celebración. Si nosotros realmente pasamos por todo esto y vemos que estamos cambiando y el Señor está transformando nuestra vida, preguntémonos, ¿cómo funcionó esto? ¿Qué cosas hice? ¿Qué cosas pude aplicar? ¿Cómo crecí? ¿Cómo me encuentro ahora comparado con cómo estaba antes?
Es bueno poder acostarse cada noche y decir, hoy di un paso para adelante o di un paso para atrás. Hoy tuve la oportunidad de cambiar mi carácter, de ser más parecido a Cristo. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo logré? ¿Cuáles fueron los obstáculos que se pusieron en el medio cuando quise hacerlo? ¿Estoy poniendo las fuerzas estoy haciéndolo con mis fuerzas o con la fuerza de Dios? ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué cosas aprendí hoy con respecto a esta lucha que tengo, no? Esas preguntas en la noche son fundamentales porque nos planteamos el desafío en la mañana y en la noche vamos a repasar si cumplimos o no cumplimos, ¿no? No para torturarnos, sino para reflexionar y para aprontarnos para encarar al otro día lo que se viene, ¿sí? Y otro devocional más, ¿no? Así que bueno, lo último es revisión y celebración. Celebrar y celebrar los pequeños éxitos. Hoy, la verdad que hoy, ¿sabes qué? Esta persona que siempre me hace enojar, hoy no me enojé con esta persona. Es más, le dije cosas bonitas. Y estoy contento por eso. Es un pequeño éxito, pero pequeño para nosotros. Pero es un éxito, es algo muy grande en realidad. Y agradecer a Dios por el hecho de haberlo podido hacer, por poder estar cumpliendo con su palabra. Y si necesitamos festejar más, decir, ya es que hoy me voy a hacer mi comida favorita, porque el Señor me ayudó a hacer esto y lo estoy logrando, así que me voy a hacer un mimo. Festejar los éxitos, festejarlos y compartirlos, compartir con otros lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, ¿no? Comparte con alguien de confianza lo que aprendiste, cómo el Señor te desafía, con un amigo que sea cristiano, ¿no? Sobre todo con cristianos, otras personas no lo van a entender. Y vas a ver que al compartirlo también esa palabra te va a seguir trabajando en tu vida. Al compartirlo se afianza mucho más la palabra de Dios. Bien, vamos hasta acá con esto del devocional. Vamos a orar, pedirle a Dios que nos ayude a llevarlo a la práctica, que no es con nuestras fuerzas, que es con sus fuerzas, y que nos perdone por aquellas cosas que no hemos hecho, que no hemos practicado, que están en su palabra. Queremos ser obedientes a Él. Así que le voy a pedir a Dani si nos guía en oración. Cada uno con su devocional, con su pasaje, con su desafío, pero la oración es la misma para todos, ¿no? Padre, oramos agradecidos en el nombre de Jesús, bueno, por lo que acabamos de aprender, porque como iglesia, como decía Miguel al principio, es bueno aprender de tu palabra, estudiarla a fondo, pero también esta herramienta que es encontrarnos con tu palabra, con un versículo o dos, algún texto, y poder reflexionar rápidamente. Gracias por poder tener tu palabra en primera instancia, y Padre, te pedimos que nos ayudes a ponerla en práctica. También te pedimos perdón, Señor, por cada vez que te fallamos y que no vamos a ti. Te rogamos, Dios, que nos perdones y que nos brinde la oportunidad de retomar y de aplicar lo que vamos leyendo y aprendiendo, lo que compartimos y lo que nos comparte. Te ruego que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Para terminar nomás, son dos métodos, método inductivo y método deductivo. Los voy a mencionar nada más para que sepa que existen. El inductivo tiene que ver con esto de partir el versículo en varias frases, porque como yo tengo Filipenses, dice por nada estoy afanoso, ¿no? Pero voy subrayando el por nada, es una palabra que significa exclusión total, es decir, por nada es por nada, ¿no? Por nada estén ansiosos, entren en esa ansiedad que es negativa, ¿no? Por ninguna razón. Entonces, por nada excluye todo. Si no, es una conjunción que marca un contraste, una alternativa. En vez de estar afanoso, puedo hacer algo más. Es decir, si no, ir delante de Dios, que es el receptor de la acción. Dios nos está esperando que vayamos a Él cuando estemos ansiosos. Eso es lo que tenemos que hacer. Después, con acción de gracia, ¿cómo tenemos que ir a Él? Agradecidos,
eso es con acción de gracia, con una actitud agradecida, en medio de la ansiedad, que es preocupación, tenemos que ir a Dios, que es el receptor, con una actitud de agradecimiento, ¿sí? ¿Y eso ¿a qué nos va a llevar? ¿Cuál es la consecuencia? La paz de Dios. Esa es la consecuencia o el resultado de esa acción, de ir a Dios con agradecimiento. ¿Y qué va a pasar entonces? Que Dios va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Va a guardar todo nuestro ser, significa eso, ¿no? Él va a guardar todo lo que nos pasa interiormente. ¿En dónde? ¿Con qué autoridad? Con la autoridad de Cristo Jesús. Si Cristo murió en la cruz por nosotros para que nosotros podamos acceder al Padre. Así que si accedemos al Padre en momentos de ansiedad, en oración, con agradecimiento, el Padre, por medio del sacrificio de Jesús, nos da paz a nosotros y nos guarda y guarda todo nuestro ser. ¿Sí? Fíjense cómo la explicación se da partiendo separando cada palabra de versículo o algunas palabras de versículo, cómo se da el mensaje, ¿sí? Este es un método inductivo, ¿sí? Hay pasajes que son más difíciles de hacerlo, pero está bueno notar esas conjunciones de sino, el pero, por ejemplo, algunos verbos, cómo actúan esos verbos, las consecuencias, el con acción de gracias, por ejemplo, todas esas cosas, ver cómo se desarrollan en el pasaje y nos llevan a un mensaje que es más general, más profundo, ¿sí? Esto es ese método inductivo. Cada palabra cómo va dando un plus al significado del versículo, ¿no? Si había un pero, por ejemplo, un pero, una conjunción adversativa, dice, que decir que hay otra cosa, pero, esto les dije, pero hay otra cosa, ¿no? Tenemos que estar atentos después del pero. El sino quiere decir que dejen eso que dijo antes, no, sino otra cosa, ¿sí, no? Sino que apliquen otra cosa, diferente, ¿no? Genera esa división también. Hay muchas palabras que nos llevan, que tenemos que prestar mucha atención cuando aparecen. Y después tenemos, por último, y ya terminamos ahora sí, es el método deductivo, que es el estudio temático, ¿sí? Por ejemplo, hoy vi que hablaba de el amor por los enemigos. Bueno, ella se planteó unas preguntas. ¿Cuáles son mis enemigos? ¿Qué implica amar a mis enemigos? ¿Quiere decir que ellos tienen que saber que yo los amo? Tenía una cantidad de preguntas que no tenían la respuesta en el versículo que ella tenía ahí. Sin embargo, buscando en la palabra de Dios, la puede encontrar. Entonces, eso merecía un estudio deductivo, es decir, un estudio temático sobre el tema. Por ejemplo, yo tenía Filipenses, que el tema es la ansiedad, ¿no? Eso por lo menos era el tema que yo saqué de ese versículo. Y acá tengo 3 versículos, Salmos, Proverbios y Ezequiel, y hay otros más, que me hablan de la ansiedad. Entonces me dan un panorama más grande si yo quiero seguir trabajando en esto, ¿no? Por ejemplo, el Salmo me dice que la palabra de Dios te sostiene en momentos de ansiedad, es decir, no solamente la oración, como decía Filipenses, para que Él me dé paz, sino también la palabra de Dios. Me dice Proverbios 11:15 que las garantías, que dar garantías genera ansiedad. Fíjense qué interesante, porque la persona que pone en garantía su casa, por ejemplo, a una persona para tal cosa, dice que eso genera ansiedad. El que no sale de garante vive en paz. Eso dice el proverbio, ¿no? Pero son versículos que hablan de la ansiedad. Ezequiel 12:8 dice, estar alejado de Dios produce ansiedad. Entonces, bueno, ahí tenemos versículos temáticos sobre la ansiedad, Mateo, del Nuevo Testamento, que dice que y también Lucas, que el saber que Dios es nuestro sustento reduce la ansiedad. Cuando comúnmente se sufre ansiedad por temas económicos, financieros y demás, saber que Dios está sustentando, eso hace que la ansiedad se calme. O Primera de Pedro, que dice, podemos dejar nuestra ansiedad en Dios, que es lo que decía Filipenses también. Bueno, esos son los versículos que hablan de la ansiedad. Entonces yo con eso tengo una idea más general, puedo seguir estudiando, profundizando. Si Daniel, que el tema es la ira, bueno, poder hacer un estudio temático sobre la ira y ver qué dice toda la Biblia con respecto a la ira. O si Marta dice, bueno, tengo que escuchar más y no hablar, saber escuchar más y esto y no enojarme,
bueno, saber qué dice, por ejemplo, la palabra sobre la escucha activa, etcétera, etcétera. Todas las cosas que hemos dicho, podemos ir a la palabra y hacer un estudio temático, es buscar en internet, hay muchos medios, después vamos a estar viendo algunas herramientas para buscar la palabra ansiedad y te tira todos los versículos de la palabra ira y te tira todos los versículos que tienen que ver con ese tema. ¿Sí? Eso es todo. Esos son las dos cositas que le quería agregar a dos métodos que pueden aportar al devocional. Devocional es algo que es cortito, que es aplicable, que nos plantea un desafío singular para llevarlo a cabo, pero a veces el devocional nos lleva a querer profundizar más, porque el Señor nos habló en algo que, justo me tocó algo que tengo algunas dificultades, entonces necesito profundizar más en esto, vamos a lo temático. O volvemos al otro día y repasamos el mismo versículo y hacemos un método más inductivo para profundizar más. O hacemos un estudio bíblico, como vimos la otra vez. Y si no, vamos a otro devocional y vamos planteándonos desafíos. Practiquemos los devocionales, el estudio, los métodos que querramos, pero vayamos a la palabra de Dios porque Él quiere hablarnos, quiere desafiarnos para parecernos más al Señor Jesucristo. Así que bueno, muchas bendiciones a todos. Me despido acá, que pasen lindo y nos estamos viendo. Chao, chao.